te damos muchísimas gracias, Padre amado. Gracias por este día, gracias porque nos concedes nuevamente el privilegio de reunirnos, Padre Santo, pueblo, para adorar tu nombre, Señor. Nos acercamos con corazones humildes, reconociendo, Señor, que sin tu gracia estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú, Señor, nos has dado vida en Cristo. Como acabamos de cantar, Señor, hoy en Cristo somos más que vencedores. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable en esta mañana, que nos quebrante, que nos consuele, que nos transforme, Señor. Queremos adorarte con actitud reverente, Padre, recibir de tu palabra con fe y obediencia. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén y amén. Mis amados hermanos, yo les pido el enorme favor que me acompañen sus Biblias a Romanos. Romanos capítulo 6, vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en esta carta. Romanos capítulo 6, y vamos a estar exponiendo los versículos del 5 al 11. Romanos 6, del 5 al 11. Si lo encontró, por favor le pido se coloque en pie para que juntos reverenciemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El domingo pasado, en nuestro último sermón, nosotros fuimos conducidos a analizar esa profunda verdad. El creyente está unido espiritualmente a Cristo. Y esa unión significa que morimos con Él, que fuimos sepultados con Él y que también hemos resucitado con Él para andar en novedad de vida. Es decir, nuestra antigua vida, hermanos, fue sentenciada en la cruz, luego fue enterrada con Él y nuestra vida comenzó con su resurrección, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa enseñanza gloriosa del apóstol Pablo plantea de alguna forma una pregunta que tal vez ronda la mente de muchos. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué significa esto para mí como creyente en el día a día? ¿Cómo es que esa unión con Cristo cambia mi lucha contra el pecado? ¿Cómo esa unión con Cristo cambia mis decisiones? ¿Cómo es que esa unión con Cristo cambia mis emociones, mi andar como creyente diariamente? Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo va a responder en estos versículos que leímos, capítulo 6, versículos 6, de 5 al 11. Y ese texto nos lleva más allá de la imagen que analizamos el domingo pasado, la imagen del bautismo, y nos sumerge a otra realidad espiritual que es más práctica, mucho más práctica. Nos habla de una vida lógica, de una nueva identidad y también de una actitud que debemos tener frente al pecado. En ese mensaje el apóstol Pablo entonces no solo va a describir lo que ocurrió cuando nosotros creímos en Cristo, sino también cómo debemos vivir a partir de esa verdad, ya no como esclavos
del pecado, sino como hombres, mujeres resucitados a una nueva vida. Y eso, por supuesto, requiere una transformación del entendimiento. Debemos aprender, dice el texto, a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y ese es precisamente el título que le he dado al sermón en la mañana de hoy. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y lo desarrollaremos bajo 3 epígrafes. Y vamos rápidamente a analizar el primero de ellos. Lo encontramos en el versículo 5 al 6. Unidos con Él en la semejanza de su muerte y su resurrección. Porque ¿qué hace el apóstol Pablo, hermanos? Él va a continuar en estos 2 versículos todo lo que venía desarrollando respecto a la doctrina de la unión con Cristo. Dice Pablo, porque si fuimos plantados, noten, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿qué es eso de juntamente con Él? Hermanos, eso es unión. Unión con Cristo. Dice Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado nuevamente juntamente con Él. ¿Qué es eso? Unión con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y noten con claridad de que Pablo no está haciendo una suposición. Él está hablando con certeza. Él no está diciendo, si es que acaso fuimos plantados con Él. No, Él dice claramente, fuimos plantados con Él, dando por hecho que todo verdadero creyente está unido espiritualmente a Cristo. Y esa unión, como lo hemos explicado en los últimos sermones, no es una unión superficial. No es algo superficial, es una participación profunda, es una participación íntima, vital. Es como si en verdad nosotros hubiésemos sido sembrados en el mismo suelo donde Cristo fue sepultado. ¿Para qué? Para luego brotar con Él en la resurrección a una nueva vida. Pero, ¿qué implica esto? Eso, ¿cómo lo aplico a mi vida? Y es por eso que Pablo lo va a aclarar en el siguiente versículo. Pablo dice, sabiendo, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es muy importante, hermanos, entender algo, porque nuestro viejo hombre no es simplemente una parte fea de nosotros que necesitamos arreglar. Muchos no entienden esto del viejo hombre. Es todo nuestro ser antes de estar en Cristo lo que se refiere Pablo como viejo hombre. No es una parte, no es parcialidades de lo que son. Es decir, que todas nuestras pasiones dominantes, todos nuestros pensamientos centrados en el yo, toda nuestra manera de vivir sin Dios, todo eso Pablo le llama el viejo hombre. Bueno, hermanos, todo eso que acabamos de mencionar, lo que éramos antes de llegar a los pies de Cristo, fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? ¿Para que sigamos viviendo igual? No, Pablo dice, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Y eso significa, mi hermano, que el pecado ya no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Por supuesto, eso era antes de vivir sin Dios. Ya no estamos atados al pecado, ya no somos prisioneros de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Eso es lo que dice Pablo. Sí, ¿qué pasa, pastor, si vemos diariamente la lucha que tenemos contra el pecado? Diariamente vemos el pecado en nuestra vida. Sí, aún pecamos. Es la realidad.
porque nuestros cuerpos aún no han sido glorificados. Pero no vivimos más gobernados por el pecado. La cruz de Cristo no solo, hermanos, cancela nuestra culpa, sino que también quebró para siempre el dominio del pecado sobre nosotros. Sin embargo, esta verdad no siempre se ve reflejada en la vida de muchos creyentes, y por una sencilla razón, porque olvidamos, hermanos, quiénes somos en Cristo. Es paradójico, pero sufrimos de amnesia espiritual. Olvidamos lo que en verdad somos en Cristo. Por esa razón, muchos de nosotros vivimos como si aún estuviéramos atados, vivimos como si aún fuéramos prisioneros de nuestras pasiones, vivimos como si aún nos dominaran, vivimos como si aún nos gobernara. Muchos simplemente se cansan de luchar y dicen, no puedo más con este pecado. Definitivamente, una y otra vez, pierdo y caigo. Pierdo y caigo. Por lo tanto, bajo ese modo de pensar, lo que hacemos es alimentar cada día los hábitos del viejo hombre. Lo fortalecemos al viejo hombre. Y cuando en realidad ese viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Ahora, ¿eso significa que el viejo hombre no tiene fuerza? El viejo hombre, como lo ilustraba John Owen en su libro La mortificación del pecado, hermano, él es sagaz, es astuto, él se hace el muerto. ¿Cuándo se hace el muerto? Cuando nosotros empezamos a bajar la guardia, empezamos a dejar de velar, empezamos a dejar de usar los medios que el Señor en su gracia nos otorga para que fortalezcamos nuestra fe. Cuando todo eso sucede, el viejo hombre que se hace el muerto se levanta, como lo graficaba John Owen, y te apuñala. Pero la culpa es nuestra. Es nuestra culpa. Así que es posible que hayamos creído en Cristo, sí, pero aún estamos luchando con la vergüenza, estamos luchando con la culpa, estamos luchando con pecados que son persistentes. Y por ello, hermanos, en esta mañana quiero decirte que ya no eres esclavo del pecado. Cristo no solo murió por nosotros, murió y resucitó para darnos una nueva vida. Como lo decíamos el domingo pasado, no se trata, Cristo no murió por ti y resucitó por ti para intentar que seas una buena persona o simplemente seas una mejor persona. Se trata de recordar que ya tú no eres quien eras. Y eso es radicalmente distinto. Ya no eres quien eras. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol nos está diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, una criatura remendada es o mejorada. Es como coger a esta persona y colocarle cosas mejores. No. Dice nueva criatura es. Todas esas viejas cosas, el viejo hombre con sus pasiones dominantes y con todo aquello que lo llevaba a vivir una vida a espaldas de Dios, ya no va. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que Pablo en estos dos versículos 5 y 6 nos fundamenta, nos soporta una vez más todo lo que ha venido enseñando en los primeros versículos que hemos estudiado
sobre la importancia de comprender nuestra unión con Cristo en raíz de nuestra unión vital con Él, primero en semejanza del bautismo y ahora para que comprendamos que si hemos resucitado con Él, es una vida nueva. Sin embargo, Pablo no se queda allí. Pablo también nos va a enseñar en los versículos del 7 al 11 que luego que nosotros hemos muerto con Cristo, hemos sido libres del poder del pecado, y eso nos lleva a considerar nuestro segundo epígrafe. Noten versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vives. Sin lugar a duda, hermanos, una de las mayores confusiones y los problemas en la vida cristiana es la confusión entre el pecado presente y el poder del pecado. Allí tendemos a confundirnos. El pecado presente y el poder del pecado. ¿Cuál es la realidad? El pecado presente es que aún no hemos sido glorificados, por lo tanto, este cuerpo de carne lucha contra el pecado, es decir, hay un pecado presente. Pero ese pecado presente, hermanos, nos ha vendido el enemigo de nuestras almas la verdad, la mentira de que tiene poder sobre nosotros. Y nosotros hemos creído esa mentira. Muchos creyentes saben que fueron perdonados por Cristo. Pero en la vida diaria, como no dimensionamos estas verdades de que ya no estamos bajo el dominio del pecado, entonces vivimos como prisioneros de él. Es como, por ejemplo, un hombre que ha sido prisionero legalmente hablando y se niega, después de haber sido liberado, se niega a salir de su celda porque todavía no cree que es libre. Eso es como una persona que duró muchos años condenado en la cárcel y luego que llegan y decretan su libertad, él no quiere salir de la celda porque creen que aún todavía está preso. Por esa razón el apóstol Pablo afirma una verdad que todos nosotros como creyentes debemos grabar en nuestros corazones. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y recuerden que aquí la palabra justificado del pecado no solamente significa que hemos sido perdonados, implica haber sido declarado libre del gobierno del pecado, la libertad, la redención. En otras palabras, el pecado ya no tiene autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque moriste con Cristo. Hermanos, pero ¿cuánto nos cuesta entender esto? Cuesta mucho, no vamos a creer. ¿Saben por qué? Porque siempre se levanta dentro de nuestro corazón el tener que hacer algo. Somos muy reacios a la gracia. Somos demasiado reacios de la gracia. Pero si en cambio te dijeran, debes hacer algo y vivirás, inmediatamente lo abrazamos. Pero somos muy reacios a la gracia. Recuerden que Pablo está hablando de una muerte compartida con Cristo, que rompe el vínculo legal y espiritual que nos ataba al pecado como amo, como Señor. Ilustrémoslo de una manera más sencilla. Recuerden la época de los esclavos, la época de la esclavitud. Naturalmente, ¿qué se hacía? Los mercados eran puestos en venta en un mercado público de esclavos y luego llegaba una persona que tenía el poder económico para comprarlo. Inmediatamente se firmaba un contrato de esclavitud donde ese esclavo tenía que, obviamente, ya perteneciendo a su amo, hacer todo lo que su amo le dijera. Por lo tanto, también esa persona, con toda su familia o toda la familia que pudiera salir de ese esclavo, era de propiedad del amo. Bueno,
Supongamos que entonces, luego de que ese amo compra el esclavo, después de un tiempo el amo muere. El propietario del esclavo fallece. Yo pregunto, ¿qué pasa entonces en ese momento en el contrato, con el contrato que persistía de poder de adquisición de la esclavitud? Inmediatamente queda invalidado. ¿Por qué? Porque el amo ya no puede exigir nada, está muerto. El amo está muerto. Bueno, hermanos, algo muy similar ocurre en el plano espiritual. El pecado era nuestro amo, pero cuando morimos con Cristo, ese contrato fue roto en la cruz para siempre. Ya no vivimos bajo el viejo régimen de la esclavitud. Ahora vivimos bajo la gracia y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como lo explica claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y lo más interesante de todo, hermanos, es que Pablo no solo afirma la muerte del pecado, sino también la resurrección con Cristo, para no quedarse solamente en la muerte. E inmediatamente entra en juego algo precioso. ¿Qué cosa? Que la vida resucitada de Cristo es ahora nuestra esperanza. Es nuestra esperanza, es nuestro patrón, es nuestra fuerza espiritual. Porque Él, Cristo, no resucitó para vivir de nuevo bajo la sombra de la muerte o del pecado. Él venció. Noten cómo lo expresa el apóstol Pablo en el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y yo pregunto, ¿y si tú estás unido a Él? Que recuerden eso, estamos unidos a Él por medio de la fe. Yo te pregunto, ¿esa victoria es tuya? Sí, es tuya. Estás unido a Él. Estás unido a Él. Ya el pecado no puede decir la última palabra en la vida del creyente. Lo dijo ahorita nuestra hermana Verónica, que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Ni el pasado, ni las cadenas emocionales, ni los patrones atendidos o pretendidos, ni las adicciones, nada de eso que pertenece al viejo hombre puede gobernarnos como antes. Ya hemos sido liberados en Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya venció y estamos unidos a Él. Por eso debemos recordar cuando el pecado golpea nuestra puerta, cuando lo golpea y la golpea con fuerza, recuerda que no te defiendas con tus fuerzas, no te defiendas con la fuerza de tu voluntad, no defiéndete en abrazar, en dimensionar la verdad de tu unión con Cristo. Recuérdate, esa vieja persona ya murió, ya no pertenezco más a ese patrón de conducta, porque creo que Cristo ya lo hizo por mí. Eso no es pelear en tu fuerza, eso es pelear en las fuerzas de Cristo. Tal vez fallaste, sí. Tal vez volviste a hacer algo pecaminoso que odias, sí. Tal vez el enemigo susurra a tu oído y te diga, ¿y ves? Mentira, tú no has cambiado. Sigues siendo el mismo. Pero hermano, ese es allí justo donde debemos mirar la cruz. ¿Saben por qué? Porque la cruz nos dice otra cosa. El enemigo de nuestras armas susurra y dice, mentiras. ¿No te ves que sigues siendo el mismo pecador? ¿No te ves que eres hipócrita? ¿No te ves que no has cambiado? Pero la cruz te dice, eres libre. Eres libre. Estás muerto al pecado. Ya no estás bajo su poder. Levántate en Cristo y camina en esa victoria. Yo pregunto, hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Qué nos cuesta tanto?
Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo hago una pregunta, hermanos. Quiero que vaya conmigo a ese pasaje y lo lea usted mismo. Y yo quiero que me diga, cuando Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están. ¿Qué significa están en Cristo? Los que están unidos a Él. Por lo tanto, la libertad del pecado también se va a traducir nuestro diario andar en una libertad para obedecer, en una libertad para amar, para perdonar, para dejar atrás todo aquello que nos subyugaba. Antes no podíamos, éramos esclavos de eso, estábamos atados, pero ahora en Cristo tienes toda la potestad, no porque seas más fuerte, no porque el Espíritu Santo te da la fortaleza para vivir en novedad de vida, cambiar los patrones que antes tenías. Y sé que hay muchos hermanos que viven con miedo, que viven con culpa, con vergüenza, porque aún, repito, no dimensionan ni abrazan la verdad poderosa del Evangelio. Pero ese pasaje, este pasaje que hoy estudiamos es una carta preciosa de libertad. El pecado ya no es nuestro Señor, no es nuestro amo, no es nuestro gobernador. Tu Señor es Cristo. Tu gobernador es Cristo. A Él nos debemos. A Él y solo a Él. Nadie más tiene jurisdicción sobre tu vida. Solo Él. Dice Pablo más adelante, versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también tú. Como Pablo dirá en el próximo verso que vamos a analizar, versículo 11, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso nos lleva a considerar nuestro último pasaje. Y es, considera quién eres en Cristo. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos, tiene el contraste, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sin lugar a dudas es una de las declaraciones más poderosas y transformadoras que nosotros encontramos en todas las cartas paulinas. Yo diría en todo el Nuevo Testamento, esto que dice Pablo aquí. Porque Pablo no solo está terminando el argumento doctrinal que ha venido, sino que también lo cierra con una exhortación directa. Es como si nos dijera Pablo, ahora que conocen todas estas verdades gloriosas que hemos venido hablando, de que ustedes están unidos a Cristo, ustedes han muerto y resucitado con Él, entonces ahora es el momento de vivir a la luz de esa verdad. La palabra consideraos que Pablo usa es clave. Es clave porque no se trata simplemente de un sentido de fingir que algo es cierto. No es como que actúa y finge como si eso fuera verdad. Significa todo lo contrario. Significa que debemos reconocer, debemos pensar con convicción, debemos tener por cierto el hecho de que es verdad. En otras palabras, el apóstol Pablo no nos dice que sintamos, ¿cierto?, que hemos muerto al pecado, sino más bien que pensemos como alguien que ya murió al pecado. No se trata de cambiar cómo nos sentimos, sino de alinear nuestro pensamiento con la verdad del Evangelio, hermanos. ¿Saben por qué? Porque sabe el Señor que somos emocionalmente inestables.
Hoy nos sentimos salvos. Ah, no. Hoy nos sentimos fuertes espiritualmente. Mañana no. Entonces no es una invitación a que actuemos según sentamos, sino que alineemos nuestro pensamiento con una verdad gloriosa que es todo del Evangelio. No es como te sientas. El cristiano, hermano, no vive de emociones. Recuerden eso. Nosotros vivimos por la convicción de la palabra de Dios, no por emociones. Por ende, ¿qué debemos considerar? Debemos considerar dos cosas, dice Pablo. Uno, que hemos muerto al pecado. ¿Es mentira? Es verdad. Eso significa que ya no vivimos bajo su dominio. ¿El pecado todavía existe? Sí. ¿El pecado todavía tiene una lucha personal, diaria con todos nosotros? Sí, todavía hay lucha. Pero ya no tiene ese poder legal ni espiritual de controlarnos, aunque nosotros nos rehusemos a creerlo. Nuestra vieja vida fue crucificada con Cristo. Ya no somos esclavos, ya no estamos condenados y ya no pertenecemos a esa naturaleza. Esa es la primera verdad, el primer aspecto que el apóstol Pablo nos llama a recibir, aceptar, abrazar. El segundo aspecto es, vivimos para Dios en Cristo. Por eso el sermón lo titulé así, muertos al pecado, la primera verdad, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo que nuestra vida, en otras palabras, nuestra vida no es neutral. No es neutral. No solo fuimos liberados de algo, sino liberados para algo. No sé si me hago entender. No solo fuimos librados de algo, no solo fuimos librados de la esclavitud del pecado, sino que fuimos librados para algo, para vivir en novedad de vida. Ya no somos esclavos, ya no estamos condenados, ya sabemos. Sin embargo, ahora tenemos una nueva vida en Cristo, debemos vivir en comunión, en obediencia, en gozo, pero todo en las fuerzas del Señor, porque es en Él. No vivimos para el pecado, no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. Porque ese es otro problema. Se nos olvida que no nos pertenecemos. Se nos olvida que no somos nuestros. Tú no eres de tu propiedad, como decía un teólogo. Somos de Dios. Somos comprados a un precio muy alto. Precio de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Dice Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno, por supuesto, tampoco muere para sí, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Sencillo. Significa que tu vida, tus decisiones, tu tiempo, tu cuerpo, tus planes, tus finanzas, todo lo que tiene un tú, no te pertenecen. Estás vivo para Dios. Esa es tu nueva identidad. Ya no eres definido por tu pecado, sino por tu Salvador. Volvamos nuevamente a la ilustración del preso. El preso lo sueltan, llega a su casa, hermanos, pero fue tanto el tiempo que duró cautivo que aún llega a su casa y en su cuarto sigue durmiendo en el piso y sigue pidiendo permiso para ir al baño y sigue haciendo cosas que normalmente hacía en la cárcel porque aún no es consciente que ha sido liberado. Y aunque sea esa persona libre legalmente,
su mente todavía está esclavizada. Necesita renovar su entendimiento, considerar la libertad y comenzar a vivir como lo es. Porque no es mentira que haya sido libertado. Fue libertado, pero él no lo cree, no lo acepta. Eso mismo ocurre con muchos de nosotros, hermanos. Hemos sido libertados en Cristo, pero todavía pensamos y actuamos y sentimos como si fuésemos esclavos. Por eso Pablo dice, eso debe terminar. Debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Palabras sencillas, es un ejercicio que todo el tiempo debemos hacer. Renovar nuestro entendimiento, recordar que pertenecemos a Dios. Si sientes apatía espiritual, recuerda que estás vivo para Dios. No te define lo que sientas o cómo te sientas hoy o cómo te sentirás mañana. Eso no te define. Te define lo que ya Cristo hizo por ti. Eso te define. Por eso debemos levantarnos, orar, servir, amar, obedecer, porque estás vivo para Dios. Vivo para Dios. ¿Tienes miedo al futuro? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a que puedas fracasar en ciertas cosas? Recuerda, tu vida está escondida en Cristo. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Que nadie nos puede separar de Él. Tú no fuiste unido a Él para que mañana si pecaste seas separado de Él. Nada puede separarte de su amor. Absolutamente nada. Estás vivo eternamente con una nueva identidad. Romanos capítulo 8, versículo 10. Y presten mucha atención a este pasaje. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. De manera, mis hermanos, que hoy Pablo nos llama a esforzarnos más, no, sino más bien a pensar bíblicamente. Bíblicamente, en que nosotros pertenecemos a Cristo. Y esa verdad cambiará por completo nuestra perspectiva de vivir. Esa verdad cambiará cómo oramos, cambiará cómo luchamos contra el pecado, cambiará cómo servimos, por supuesto cambiará cómo caminamos o diario vivir. Recuerden Gálatas capítulo 2 versículo 20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que ya para concluir, cada vez que usted y yo que caminamos en este mundo caído, recuerden, nosotros estamos en un peregrinaje. Enfrentaremos siempre tentaciones. Eso no es una opción para el creyente, hermanos. Si usted piensa de que usted no tendrá tentaciones, usted no tendrá pruebas, que usted no tendrá fatigas, que usted no tendrá luchas interiores, también luchas externas. Si usted piensa que no tendrá tribulaciones, que no tendrá problemas, entonces, hermano, usted se equivocó de cristianismo. El verdadero cristianismo muchas veces el pecado le tocará la puerta con fuerza. El pecado tocará nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones. Pero la buena noticia es que no estamos solos. No estamos solos. Cristo vive en nosotros y su espíritu nos recuerda día a día
Has muerto al pecado, ahora vives para Dios. Has muerto al pecado, vives para Dios. Tropieces. Sí, tal vez llores, tal vez te duela, tal vez tengas días de dudas, pero no te rindas, porque tu identidad está en lo que sientes, no en lo que Cristo ya hizo. Recuerda, tú no estás caminando este peregrinaje para ganar el favor de Dios. Eso sí es un trabajo difícil. Estás caminando porque ya fuiste amado, fuiste perdonado y fuiste unido a Cristo. Recuerden que el camino es angosto. El camino ancho ya sabemos quiénes transitan. Nuestro camino es angosto. Por eso debemos seguir creyendo, aunque incluso aunque no veamos frutos tempranos. Debemos seguir obedeciendo aunque nos cueste. Debemos seguir creyendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la gracia que nos salvó es la misma gracia que nos sostiene. El Señor no ha cambiado. El Dios que te llamó es el mismo Dios que ha prometido llevarte a casa, porque ha preparado morada para ti. Fiel es el que nos llama, fiel sabemos que lo hará. El Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque hemos recibido tu palabra. Gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por recordarnos que morimos con Cristo al pecado y que ahora, Señor, vivimos para ti una nueva vida. Ayúdanos a caminar en esta realidad cada día porque nos cuesta, Señor, entenderla, cuesta aceptarla. Que no olvidemos quiénes somos en Cristo, lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Por favor, guárdanos del engaño del pecado, guárdanos del desánimo, guárdanos del orgullo, guárdanos, Señor, de la desesperanza y ayúdanos a perseverar en medio de este peregrinaje, de este camino angosto. Oh Señor, te lo rogamos, en nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.